Padre, gracias porque tú has sido bueno y para siempre has sido tu misericordia. Estoy tan agradecido, Señor, por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que tú estás haciendo en nuestros corazones y, Padre mío, por las tantas bendiciones que de ti, Padre Santo, recibimos continuamente. Padre mío, dices tú, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, cuando estamos en necesidad y clamamos a ti, tú estás ahí, mi Dios, y nos suples, mi Dios, lo que nos hace falta. Cuando, Padre mío, enfermamos, dices tú, clama a mí y clamamos a ti, oh Señor, y tú, Padre mío, provees, Padre Celestial, los medios. O tú, mi Dios, haces un milagro en nuestras vidas y nos sanas de una manera milagrosa. Pero ahí está, oh mi Dios, la clave, clamar a ti. Buscar tu rostro. Oh mi Dios, deleitarnos en tu presencia, confiar en ti. Porque tú has dicho, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es, Padre mío, para nosotros la garantía de que tú, mi Dios, nos amas. Y nos has dado a tu Hijo amado Cristo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, mi Dios. Gracias por ello. Te pedimos que este día en tu palabra y a través de ella nos hables, nos ministres y podamos, mi Dios, aprender lo que tú, mi Dios, tienes para nosotros. Glorifícate este día, Señor, y habla que tus siervos escuchan. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno. La semana pasada, hermanos, comenzamos con el tema del mensaje que es ceguera espiritual, donde hablamos que si nosotros no miramos y nuestra mente no procesa, entonces las cosas no existen. No existen. Si tú no miras y tu mente no procesa, no existe esa información para ti. Y de la misma forma lo miramos porque dijimos que en el ámbito espiritual, si nosotros, hermanos, no leemos la palabra de Dios, no aprendemos de ella, entonces lo que en ella está o lo que en ella hay no existe para nosotros porque no lo hemos visto ni nuestra mente lo ha procesado y por lo tanto el Espíritu Santo no puede hacer su obra ni se puede glorificar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la información no ha llegado a nuestro corazón. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, para que nosotros, hermanos, podamos ver las cosas con los ojos de Dios, podamos ver las cosas dentro de un ámbito espiritual, tenemos que abrir la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la palabra de Dios. Nuestros ojos tienen que ver la palabra de Dios. Nuestra mente tiene que procesar la información de la palabra de Dios. Y entonces de nuestra mente baja a nuestro corazón donde es escrita la palabra de Dios. La Escritura nos dice que el Señor ha prometido quitar nuestro corazón de piedra y darnos un corazón de carne. La palabra de Dios nos dice a nosotros que cuando nosotros venimos a Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros y son pensamientos de bien y no de mal. Por ello es que tenemos el gozo, hermanos, ¿de qué? Tenemos el gozo de que cuando abrimos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos ilumina a nosotros, nuestra mente espiritual y podemos discernir lo que Dios nos está diciendo y lo que Dios nos está enseñando. Por ello es que Romanos 10:17 nos dice a nosotros, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a tener fe en algo que yo no he escuchado? ¿Cómo yo voy a creer en algo en lo cual nunca se me ha presentado? Por ello es que es importante para nosotros ir a dónde? Ir a la palabra de Dios, a las sagradas escrituras. La semana pasada, hermanos, tocamos 2 puntos en realidad. Comenzamos en el capítulo 4, versículo 1, donde miramos cómo el apóstol Pablo comienza a hablar de sí mismo. Y nos dice en el versículo 1, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido,
no desmayamos. O sea, el apóstol Pablo les dice a ellos, a nosotros se nos ha encomendado el predicar la palabra de Dios, el llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué? Porque Dios nos ha escogido para esa obra. Dios nos ha puesto específicamente con el propósito de avanzar el reino de Dios aquí en esta tierra. Y nuestro enfoque, nuestro desempeño es en ello, es en la enseñanza de la palabra de Dios. Si tú vas a una compañía y pides trabajo de carpintero, y tú ya has sido carpintero anteriormente, no te van a poner a carrear o a traer madera y apilarla, sino que te van a poner a cortar madera y armar gabinetes, porque ya tienes conocimiento respecto a la materia. De la misma manera trabaja el Señor en nosotros. Si tú y yo, hermanos, hemos ya leído la palabra de Dios, tenemos conocimiento de ella, el Espíritu Santo nos va a mover ¿a qué? Nos va a mover ahora a compartir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya tenemos conocimiento de ella. Y el apóstol Pablo nos dice a nosotros, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido. Según la misericordia, o sea, según Dios nos ha escogido a nosotros con el propósito de enseñar la verdad, hablar acerca de la verdad, es lo que hoy día nosotros estamos haciendo y no desmayamos, quiere decir, no cesamos, no nos dejamos vencer. No nos dejamos vencer. Muchas veces tenemos el privilegio de compartir la palabra de Dios con otras personas que no conocen de Dios. Les hablas de Dios y ellos te dicen, sabes que no quiero nada que ver con lo que tú me estás enseñando, porque yo ya tengo mi propia religión. Pero cuando tú les dices, mira, yo no quiero compartirte acerca de la religión, sino quiero compartirte acerca de una relación íntima y personal con Jesús, entonces ellos muchas veces te dicen, no me interesa. Ok, perfecto, si no te interesa, yo tengo que seguir adelante, tengo que ir a la siguiente persona. ¿Por qué? Porque yo tengo que seguir compartiendo acerca de las buenas nuevas de salvación, acerca de lo que Jesús hizo para salvar mi vida, acerca de que Jesús tuvo que morir en una cruz para pagar por mis pecados, tuvo que ser sepultado en una tumba, resucitar al tercer día, ascender a la diestra de Dios, sentarse ahí y desde ahí interceder por mí. Y yo tengo que hacer saber a todo el mundo que Jesús te ama y me ama de tal manera que Él dio su vida para pagar por nuestros pecados. Y no podemos desmayar. Y es lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, no desmayamos. O sea, tengo que seguir hacia adelante. ¿Por qué? Porque tengo un llamado y el llamado que yo tengo es de compartir la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo la semana pasada también, hermanos, habló a aquellos que se oponen ¿a qué? Se oponen al mensaje y son calumniadores. Fue el segundo punto que miramos la semana pasada. Mensaje a sus oponentes y calumniadores. Por ello en el versículo 2 nos dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda ciencia humana delante de Dios. Qué hermoso, ¿no? Porque el apóstol Pablo nos dice a nosotros, yo no uso de artimañas, ni uso de astucia, ni uso de una forma manipulativa para manipular la mente del hombre o para llevarles a ellos un mensaje que les haga sentir bien o que les dé a ellos esperanza de tal forma que si les dices ven a Cristo y todos sus problemas se van a acabar. Dice, yo no les predico nada de eso. Yo les predico a ellos la verdad. La verdad. Yo les digo a ellos que Jesús, el Hijo de Dios, me dijo a mí que en el mundo iba a tener aflicciones, pero que no me preocupara porque Él ya había vencido al mundo. En otras palabras, por predicar el Evangelio voy a sufrir. Por predicar el Evangelio me van a perseguir. Por predicar el Evangelio me van a meter en la cárcel. Por predicar el Evangelio me van a apedrear. Y dice el apóstol Pablo, de ninguna de esas cosas hago caso, ni mucho menos voy a diluir el mensaje
para que no me golpeen. Ni voy a diluir el mensaje para que no me tiren en la cárcel. Ni voy a diluir el mensaje para que no me acusen o para que no me vayan a herir a mí. Dice, no, de ninguna de esas cosas he hecho. No he adulterado la palabra de Dios. No he adulterado la palabra de Dios. No le he aumentado ni le he quitado. Se las he dado tal y como el Espíritu Santo me la ha revelado a mí. De la misma manera que el Espíritu Santo me ha puesto en mi corazón lo que yo debo de compartir con la iglesia, así mismo lo digo, gústeme a mí o no me guste, me vaya a causar dolor o no me vaya a causar dolor, me vayan a perseguir o no me persigan. Yo tengo que ser fiel ¿a qué? Fiel al llamado que Dios ha puesto en mi vida y en mi corazón. Y ese es nuestro llamado, iglesia. Eso es nuestro llamado. El llamado que tenemos, hermanos, no es de buscar nuestra comodidad. El llamado que tenemos nosotros es de hablarle a las personas de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve al hombre, hermanos, ganar el mundo y perder su alma? Perder el alma quiere decir que vas a terminar en el infierno, donde la llama nunca se apaga y el fuego y el gusano nunca deja de comer. Nosotros, hermanos, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. Tenemos una gran responsabilidad con todas las personas. ¿Por qué? Porque todos necesitamos a Cristo. Sin Cristo no somos nada, no somos nadie. Existimos, hermanos, como existen las demás criaturas creadas por el Señor. Lo que nos hace a nosotros diferentes es que tú y yo hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. La palabra de Dios nos dice en el libro de Juan 4 que Dios es espíritu y los que le adoran ¿qué? En espíritu y en verdad. ¿Y sabes qué es lo que nos hace a nosotros diferentes de la demás creación, de los animales? Que nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos el Espíritu de Dios. Es lo que nos hace diferentes. Así es que el apóstol Pablo les habló a quienes, aquellos que se oponían a su mensaje, aquellos que le calumniaban a él y le decían, Pablo, tú eres un falso maestro, tú eres un falso profeta, tú no eres apóstol, tú eres un farsante. Lo único que haces es adulterar la verdad. Lo único que haces es enseñar erróneamente. Y dice él, no, dice, ¿por qué? Porque podemos ir a lo común, a lo práctico. Podemos ir a lo práctico, a la ciencia humana que es dada por Dios. Y yo les puedo mostrar a ustedes que Dios, el creador de todas las cosas, me ha dado el mensaje para hablar a ustedes. Si alguien te dice a ti, oye, no existe Dios. ¿Cómo que no existe Dios? No existe Dios. ¿Y por qué tú dices que no existe Dios? Dice, porque nadie lo ha visto. Ok, perfecto. Entonces pongámoslo de esta manera. ¿Miras ese carro? Sí. Bueno, pues ese carro no existe. ¿Por qué? Porque nadie sabe cómo lo hicieron o cómo está hecho. Oh, ¿sí? ¿De veras? Sí. Porque detrás de ese carro hay un diseñador. Alguien diseñó el carro. Alguien lo puso en papel, hizo sus planos, se los dio a aquel que cortó las partes, aquel que armó el motor, aquel que puso los vidrios y le dijo, hazlo de esta manera. Y así de la misma manera Dios nos formó a nosotros, nos diseñó. Somos la máquina más compleja que hay en el mundo entero. Nadie la ha podido duplicar. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios nos ha diseñado. Tú y yo somos la muestra de que Dios existe. De ahí, hermanos, vayamos a las montañas, vayamos a los mares, vayamos a los desiertos, veamos el diseño de todas las cosas que existen en ellos y dime tú si no existe Dios. Dime tú si no existe Dios. Llegas tú a un jardín, miras las flores, todas tienen un diseño distinto. Y son líneas perfectas, son colores que machean perfectamente. Dime, ¿quién los diseñó? ¿Fueron así? ¿Existen por casualidad?
No, es la mano de Dios. Y dice el apóstol Pablo, yo los puedo llevar a ustedes a la ciencia humana. Les puedo mostrar que Dios existe. Y porque les puedo llevar a ello, les puedo enseñar que lo que yo les predico a ustedes es la verdad. Es la verdad, es la palabra de Dios. Así es de que, hermanos, también los llevó a ellos a un tercer punto, que fueron los que rechazan el evangelio. Los que han rechazado el evangelio. Los versículos 3 y 4. Donde dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué palabras más hermosas? Porque el apóstol Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Nuestro evangelio, la palabra evangelio es buenas nuevas de salvación. Eso es lo que significa la palabra evangelio. Cuando hablamos del evangelio, hablamos de que traemos nosotros un mensaje que nos trae y nos ofrece vida eterna. Eso es lo que habla acá el apóstol Pablo. Dice, sí, el mensaje de buenas nuevas, o sea, el hecho de que Dios amó o ama al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. El hecho de que Él dio a su Hijo, o sea, que envió a Jesús a la tierra, es una muestra de amor. Porque Dios y su Hijo, Cristo Jesús, que estando en gloria, Él en sus vestiduras reales, con su corona, que es de rey, quitó su corona de su cabeza, la puso a un lado, se quitó sus vestiduras reales, las puso a un lado, y entonces vino a este mundo en forma de hombre. O sea, nació como nacemos todos nosotros. Nació de la misma manera que nacemos todos nosotros. Lo que quiere decir es que el Hijo de Dios, Cristo Jesús, experimentó lo mismo que todos nosotros hemos experimentado. Absolutamente todo lo que hemos experimentado. Nos dice la Escritura que Él fue tentado en todo lo que el hombre es tentado. En todo, absolutamente en todo. No puedes decir tú, no, es que Jesús no sabe lo que yo estoy viviendo. Es que Jesús no entiende lo que yo estoy pasando. Es que Jesús no sabe los problemas que yo tengo. No, Jesús lo sabe. ¿Sabes por qué? Porque el diablo lo llevó al desierto y lo tentó por 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches en todas las cosas que tú y yo experimentamos. Y dice el apóstol Pablo, si mi mensaje, el mensaje de las buenas nuevas está encubierto de aquellos que no quieren escuchar el mensaje del evangelio. No está encubierto de los que quieren, está encubierto de los que no quieren escuchar. Es de los cuales está encubierto. Por ello dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. ¿Quién es el Dios de este siglo, hermanos? Es el diablo, Satanás. ¿De qué manera el Dios de este siglo cega los ojos de aquellos que no quieren entender? Pues número uno, les ciega diciéndoles a ellos que no lo crean. Número dos, poniéndoles a ellos muchas trabas en el aspecto de que dicen ellos, bueno, ¿sabes qué? Lo que tú dices no tiene sentido, es muy difícil de entender, muy difícil de creer. Y otra cosa es que nos distraemos continuamente. ¿De qué manera nos distraemos? Nos distraemos en el hecho de que, ¿sabes qué? Tengo un problema médico. Ok, voy a ir al doctor. Y el doctor me va a dar medicina. Y dices tú, bueno, ¿sabes qué? La medicina no está trabajando. Ok, entonces, ¿cuál es ahora la solución? Dices, bueno, pues entonces tengo que ir a otro especialista. Y cuando llegas a ese especialista, el especialista te dice, ¿sabes qué? La situación es crítica, está difícil. Pero cuando vienes a Dios, te acercas al Señor y le dices, Señor, yo estoy en una situación en la cual solamente tu mano puede interceder por mí. Solamente tú puedes sanar mi cuerpo. Solamente tú puedes hacer un milagro en mi vida. Y cuando tú experimentas la mano de Dios, el milagro de Dios, el poder de Dios, entiendes que Dios está ahí para auxiliarte.
para ayudarte. Por ello dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento para entender la verdad. Ponemos muchas trabas. Aún recuerdo los días en los cuales a mí se me hablaba del Señor. Yo siempre me opuse al Evangelio. ¿Por qué? Porque yo tenía religión, les decía a ellos. Yo tengo mi religión, la religión de mi mamá, la religión de mi papá, la religión de mis antepasados. Y yo soy muy feliz en ella y la voy a seguir hasta el día en el cual yo deje de existir en esta tierra, hasta que me muera. O sea, yo estaba cegado ¿con qué, hermanos? Con el hecho de que tenía religión. O sea, mi entendimiento estaba cegado en ese aspecto. Hasta el día en el cual el Señor abrió mis ojos, invité a Cristo a entrar en mi corazón, le acepté como mi Señor y Salvador. Y al invitar a Cristo a entrar en mi corazón y aceptarle como mi Señor y Salvador, Él me abrió los ojos para ver en la palabra de Dios la verdad. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por ello es que necesitamos, ¿qué? Necesitamos, hermanos, necesitamos que nuestro entendimiento sea abierto para poder ver las cosas de la luz, para poder entender el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, hermanos, es la imagen del Dios vivo. Y después, continuando, hermanos, en el cuarto punto, donde Pablo tiene algo que decir de Jesús. En el versículo 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Por amor a Jesús. Porque no nos predicamos, dice el apóstol Pablo, a nosotros mismos. En otras palabras, yo no estoy detrás del púlpito para contar a ustedes mi vida, para contar a ustedes mi historia, para motivarles a ustedes a seguir mis pisadas, para motivarles a ustedes a seguir o a vivir mis experiencias. Yo estoy detrás del púlpito con el propósito de enseñarles a ustedes acerca de la vida de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Es lo que dice el apóstol Pablo. No nos predicamos. La palabra, hermanos, predicar es de una forma audible hacer saber al mundo el mensaje que se te ha dado. Es muy diferente predicar y enseñar. Predicar es hablar a las personas con un mensaje específico. Y el mensaje específico el cual se nos ha dado a nosotros ha sido el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Decirle al mundo que hay esperanza, que no tienen por qué morir en sus pecados. Decirle al mundo que hay esperanza en Cristo Jesús, porque Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, clavó tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros a la cruz del Calvario. Después, cuando bajaron a Jesús, lo sepultó ¿dónde? Lo sepultó en la tumba donde Él fue puesto. La palabra de Dios nos dice que cuando Dios nos perdona, hermanos, tira toda nuestra inmundicia, todos nuestros pecados al fondo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. No es que tenga problemas de memoria, es que Él escoge no recordarse de nuestros pecados. Muchas veces cuando la gente nos ofende a nosotros, les decimos, vienen ellos y nos dicen, ay, ¿sabes qué? Perdóname. La verdad que dije lo que no debí de haber dicho. Hablé lo que no debí de haber hablado. Perdóname. Y tú dices, oh, claro, te perdono, ¿cómo no? Pasan 2, 3 semanas y te vienen a la mente las palabras ofensivas que te dijo aquella persona y vuelves a encolerarte, o sea, te enojas por dentro. Y te recuerdas y dices, ay, si estuviera aquí lo agarraba del cuello ahora mismo. Pero no, es así con Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice te perdono, Él nunca más
se recuerda de lo que hemos hecho, de lo que hemos dicho y de la manera en la cual hemos fallado. Pero nosotros sí, nosotros sí. Por ello dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Jesucristo como Señor. Señor, Señor quiere decir amo de todas las cosas, creador de todo lo que en el mundo existe, el cual con su palabra trajo a existencia lo que el día de hoy nosotros vemos y lo que el día de hoy nosotros vivimos. Lo predicamos como Señor y nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Qué palabras más profundas, ¿no? La palabra siervo acá nos habla acerca de una persona que deliberadamente cede todos sus derechos al servicio de otra persona. Y dice el apóstol Pablo, nosotros hemos cedido todos nuestros derechos para servirlos a ustedes. Para servirlos a ustedes. Porque el apóstol Pablo predicaba, o sea, iba de ciudad en ciudad predicando el evangelio. Bien, si hubiese podido establecer en Antioquía, ser uno de los maestros de la primera iglesia que se formó en Antioquía, haberse ido y comprado una muy buena casa cerca de la playa, haberse comprado el mejor camello del día, ¿no? Porque en aquellos entonces no eran Mercedes-Benz, eran camellos. Haberse comprado un par de camellos, ¿no? Y haber acumulado bienes y riquezas y vivir bien en ese lugar, al lado de la playa, ¿no? Como muchas personas lo hacen el día de hoy, y no está malo hacerlo. Pero el apóstol Pablo optó por dejar todas esas cosas a un lado, negarse de todos los bienes que bien hubiese podido tener para ir a predicar el evangelio. Él dijo, sé vivir, dice, en diferentes maneras. Sé vivir en pobreza. En otras palabras, sé vivir cuando no he tenido nada que comer. Sé vivir en abundancia, o sea, sé vivir cuando lo he tenido todo. Y sé vivir cuando tengo lo necesario. Pero todas esas cosas, dice, de ninguna de ellas hago caso. ¿Por qué? Con tal de servir a Cristo Jesús. Y es lo que dice acá el apóstol Pablo, hermanos. Sino a Jesucristo como Señor nuestro. En otras palabras, Él ha cedido sus derechos y se ha puesto bajo el señorío de Cristo Jesús. Si Jesús, el Hijo de Dios, le dice, Pablo, levántate y vete a Macedonia y predica el evangelio en la ciudad de Filipo. ¿Qué fue lo que hizo el apóstol Pablo? Se fue a Macedonia y predicó el evangelio en la ciudad de Filipo, de donde nació la iglesia de Filipenses. Pero él escuchó la voz de ¿quién? Escuchó la voz de Jesús. Estando él en la ciudad de Jerusalén, el apóstol Pablo en el libro de Hechos, capítulo 22, donde Jesús se le aparece a Pablo mientras Pablo está en la cárcel y le dice, Pablo, no te aflijas, Pablo. ¿Por qué no te aflijas? Dice, porque así como testificaste de mí aquí en la ciudad de Jerusalén, vas a testificar de mí en Roma también. Y el apóstol Pablo, cuando él cedió sus derechos a Jesús, él estaba listo para recibir órdenes ¿de quién? Órdenes de Jesús. Y si Jesús lo enviaba a predicar el evangelio a lugares remotos, ahí iba a predicar el evangelio. La pregunta el día de hoy es la siguiente. ¿Tú has declarado a Jesús Señor de tu vida? O sea, ¿le has cedido tus derechos? Si el Señor en estos momentos te dijera, levántate, sal de la ciudad de Los Ángeles y vete a otro país a llevar el evangelio, ¿lo harías? ¿Lo harías? Es muy fácil, hermanos, decir sí, y es muy diferente hacer. Y el apóstol Pablo nos muestra a nosotros que él, cuando dijo sí, su querer fue seguido por su hacer la voluntad de su Padre. Y él dijo, yo soy ¿quién? Yo soy vuestros siervos por amor
a Jesús. Por amor a Jesús. Esa debe de ser, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer. En el versículo 6, para terminar, dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y Pablo lo pone bien claro, dice, porque Dios, ¿quién? Dios. No es tu intelecto, no es tu educación, no es la sabiduría que has adquirido, no es el conocimiento que tienes acerca de la materia, no es nada, sino solamente Dios. Y Dios es el que nos llama a nosotros a hacer su voluntad. Porque Dios dice que mandó de las tinieblas, que de las tinieblas resplandeciese la luz. Cuando tú y yo estábamos fuera del Evangelio, que no habíamos invitado a Cristo a entrar en nuestro corazón, la Escritura nos dice que estábamos en tinieblas. Estábamos en tinieblas. Pero Él hizo, ¿quién? Dios envió a que resplandeciese la luz. En otras palabras, envió al Hijo de Dios a resplandecer en nuestros corazones. ¿Lo envió para qué, hermanos? Para que pudiésemos ver el plan divino de Dios. Para que iluminase nuestro conocimiento. Para que nos diese a nosotros entendimiento. Para que pudiésemos venir a la verdad. Para que pudiésemos entender que Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo Cristo Jesús a morir en una cruz para que tú y yo pudiésemos tener vida y vida justamente con Cristo Jesús. Es lo que hizo el Señor por nosotros, hermanos. Pero entiende que el diablo siempre nos va a nosotros, se va a oponer a la obra redentora del Señor. Por el hecho de que muchas de las veces va a tratar de opacar la luz. ¿De qué manera va a opacar la luz? Bueno, pues va a traer problemas en la familia, va a traer problemas en el trabajo, va a traer problemas de salud, va a traer problemas en la comunidad, va a traernos muchos problemas. O sea, va a tratar de apagar la luz, va a estar continuamente soplando y tratando de apagar nuestra luz. Pero Dios nos dice acá que Él es el que ha hecho resplandecer la luz y Él va a mantener la luz que es Jesús vivo en nuestros corazones. Por ello es que la pregunta que tengo para ti el día de hoy: ¿has invitado a Cristo Jesús a entrar en tu corazón? ¿Es Jesús la luz en tu vida? ¿Es Jesús la esperanza de vida eterna en la cual tú has depositado tu confianza? Si no lo es, creo que hoy es un buen día para que lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque la Escritura nos dice que de qué le sirve al hombre ganar todo lo que hay en esta tierra y perder su alma. Quiere decir, ¿de qué nos sirve a nosotros acumular bienes, tener nombre y al final del día cuando muramos no vamos a ir a Dios sino vamos a ir al infierno? Así es que te invito a que te pongas de pie. Te invito a que te pongas de pie, que inclines tu rostro y cierres tus ojos. Inclina tu rostro y cierra tus ojos. Quiero que ores conmigo esta oración y le digas: Señor Jesús, gracias por darme la esperanza de la vida eterna. Gracias por venir a ser la luz en mi vida e iluminar mi conocimiento. Y si tú aún no has invitado a Cristo a entrar en tu corazón y te gustaría este día invitarlo a entrar en tu corazón, porque quieres que esa luz, la luz de Jesús, resplandezca en ti, solamente dile: Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te invito a entrar en mi corazón. Hoy día te declaro Señor de mi vida.
y te doy gracias por perdonar mis pecados. Gracias por entrar a mi corazón y ahora iluminar mi entendimiento. Despierta en mí el apetito y el hambre de tu palabra, para que de hoy en adelante, Señor, yo te busque con todo mi corazón, con toda mi alma y con todo mi ser. Ayúdame, Señor, a encontrar un lugar donde tú, oh mi Dios, me vas a enseñar la verdad, donde tú, oh Señor, vas a ministrar a mi vida y donde tú vas a suplir todas, mi Dios, mis necesidades físicas, espirituales y materiales. Gracias, Jesús, por venir a mi vida y por ser Señor de mi vida. Y Padre, si hoy día, Señor, acá en este lugar, alguien ha invitado a Cristo a entrar en su corazón, la palabra de Dios, las sagradas escrituras nos dicen que los ángeles hacen fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y Padre mío, en estos momentos, si aquí en la iglesia o a través de los medios de comunicación alguien ha invitado a Cristo a entrar en su corazón, en el cielo hay fiesta. Hay fiesta porque un pecador se ha arrepentido. Y un pecador ha dejado entrar la luz, que es Jesús, a su corazón, y ya no más está en tinieblas, sino que ahora pertenece a Jesús. Gracias, Padre. Ahora, Señor, ten a bien bendecir a estos tus hijos, tu pueblo. Guarda sus vidas, Padre. Guía, mi Dios, sus corazones y llévales, Padre Celestial, hacia adelante, hacia la esperanza, hacia la vida eterna en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.